le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escuche los programas Tendencias de Nuestro Tiempo, los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, a través de Grupo Asir, líder nacional en radio. Y ahora, la Iglesia El Camino de la Fe presenta su programa Tendencias de Nuestro Tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana. Tendencias de Nuestro Tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, mis hermanos. Qué bendición encontrarnos aquí de nuevo para presentar la palabra. Es un gozo que le agradecemos al Señor Jesús, agradecemos a Dios por esta misericordia que ha tenido de permitirnos participar por un buen tiempo. Ya no vamos a decir cuánto tiempo, pero ha sido un tiempo bastante bueno, suficiente, largo, y queremos aprovechar todo el tiempo que haya posibilidades de estar a través de estos micrófonos, que creo que va a ser por un buen tiempo, por supuesto. Así que gracias a Dios por este privilegio, y gracias a ustedes, mis hermanos, que siempre oran por nosotros, para que Él nos ayude, nos dé el recurso y nos permita seguir con estos programas. Gracias por sus bendiciones, que siempre a través de sus llamadas recibimos y recibimos con gozo. También gracias a los obreros de la caída de la tarde, que nos han apoyado con su oración. Muy bien, pues entonces no olvide que voy a dar los teléfonos aquí en cabina para que usted nos llame. Son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. La Iglesia El Camino de la Fe está ubicada en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada. Entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte, ahí dice con letras doradas Iglesia El Camino de la Fe. El día de mañana tenemos 2 reuniones, una a las 11, otra a las 5. Le invitamos. Muy bien, pues voy a dejar este lugar a nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, para que ella esté con ustedes en este espacio haciendo un puente con la historia. Gracias, hermano pastor, como siempre a nuestro hermano Natividad Ramos y a la Iglesia El Camino de la Fe, que hacen posible la transmisión de estos programas, que sin duda cumplimos fielmente lo que dice su palabra: da de gracia lo que de gracia has recibido. Y verdaderamente que Jesucristo ha sido el regalo más grande en toda la tierra. Así que bienvenido a este programa Tendencia de Nuestro Tiempo de la Iglesia El Camino de la Fe. Y queremos dar los teléfonos, hermano Ramos, que son aquí en la XIOK, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, que son el 8-377-9573.
8377-9573 y el 8379-8839. Si usted nos está escuchando por internet, bueno, la alada es 81. La alada sin costo es el 01800-122-7336. Esto es dentro de la República Mexicana, que es el 01800-122-7336. También le damos el teléfono de nuestra iglesia. Si estas líneas están ocupadas, usted nos puede llamar al 8-379-9060. Una vez más, 8-379-9060. Y le repito, si usted nos escucha por internet, la ADA es 81. Muy bien, y queremos también comentarle que estamos en vivo allí en YouTube, en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. Tendencias de Nuestro Tiempo, allí en YouTube, usted nos puede escuchar, y también invitarle para que esta próxima semana, el día lunes, miércoles y viernes, usted nos acompañe precisamente a nuestro hermano Natividad Ramos, que está en Estados Unidos, y en el nuevo horario será a partir ya de lunes, hermano, lunes, ya que estamos atrasando nuestro reloj, de 7 a 8 de la mañana. Le repito, a partir del día lunes, miércoles y viernes, estaremos hasta que nuevamente exista el cambio de horario de verano, de 7 a 8 de la mañana, los días lunes, miércoles y viernes, accesando a la página www.radioadoración.com, ¿sí? De 7 a 8 de la mañana. Será un gusto allí con nuestro pastor, nuestro hermano Isaí Ramos, en Radio Adoración, la voz del corazón de Dios. Así que bienvenido. Y vamos a iniciar esta primera sección, y traigo un canto de verdad bellísimo. Hay veces que mientras escuchamos muchas alabanzas, no cabe duda que la participación de su Espíritu en nuestras vidas marca el mensaje, la idea, la doctrina que esto trae para nosotros. Y yo les digo a nuestros hermanos que la paz de Dios sea con cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan, hermano, junto con este día. Y por supuesto, gracias a Dios que ha hecho posible nuestra participación, no solamente de los días sábados, que son de 9:15 a 10:50 de la mañana, sino también los días lunes de 10 a 11 de la noche. Pero no solo eso, sino ha mantenido en nuestros corazones el venir con alegría, con expectación, con la sorpresa de que Dios está con nosotros, de que habría de significar para ustedes y para nosotros cada programa, ese estado de ánimo que sin duda Dios nos ha regalado en el alma. Por otro lado, estamos prestos, hermanos, para recibir sus llamadas y poder orar invocando el nombre glorioso de Jesucristo, siendo que el tiempo y las oportunidades vienen de la mano de Dios. Así que precisamente de esta manera iniciamos este programa, sabiendo que el nombre de Jesús es grande. Y precisamente en uno de los mensajes que el hermano Ramos nos ha compartido, él ha dicho esto, que el nombre de Jesús pesa. Pesa en los cielos, pesa en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre, Jesús, ha sido puesto aquel hijo de María y de José. ¿Sí? Como se creía, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 23. Y la causa de ese nombre es porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Este Salvador tan anunciado por los patriarcas y profetas, pero a su vez tan esperado por el pueblo, no solo los salvaría o los libraría de la opresión o de las amenazas de sus enemigos, sino que haría algo mayor que eso, los salvaría de sus pecados. Y se puede decir que en el pensamiento del apóstol Pablo estaba
la certeza de un Cristo histórico. Por eso le dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 8, acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David. Y yo pregunto, ¿y para qué decir eso, que fue simiente de David? Bueno, para dejar muy claro que era un consanguíneo de David y por lo tanto verdadero hombre, el Cristo histórico que nadie ha podido negar. Gloria a Dios por ello. Y las antiguas confesiones de la fe cristiana eran que Jesús es Señor y por lo tanto Él es el que reina ahora mismo. Él es el mismo que vivió, padeció y murió para la salvación del mundo. ¿Sí? Así que nos alegra todo esto. Y el canto de este día en su primera estrofa dice, no existe otro nombre tal como el de Él. ¿Sí? Porque el título de este canto dice, no hay otro nombre. Y cuando nuestro hermano interpreta esta alabanza y dice, no existe otro nombre tal como el de Él, no cabe duda que el autor de este canto tuvo una experiencia personal con este Salvador que quita el pecado del mundo, que sin duda nace de las palabras que dijo el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versos 9 al 11, y dice, y Dios lo ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Pero la estrofa sigue diciendo, aquel que es para siempre. Él es, porque Él es. Porque Cristo no cambia. Por eso dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo. Y lo que dijo en los días de su ministerio es lo mismo que dice hoy. Y lo que hacía antes lo hace el día de hoy. No hay otro nombre, Cristo. Él es el principio y fin, y Rey es Él. Cercano su rostro tornará. No hay otro nombre, Cristo, dado a los hombres. Verdaderamente que cada palabra debe de llenar nuestro corazón, nuestra alma y nuestros pensamientos de esa confianza y esa certeza que no hay otro nombre más que el nombre de Cristo Jesús. Por eso es lo que dijo el apóstol Pedro, ahí en Jerusalén, a la gente reunida por causa de lo que había puesto de pie a un hombre cojo. ¿Usted recuerda esa historia? Este hombre era cojo desde el vientre de su madre. Mientras que Pedro y Juan iban al templo a la oración. ¡Cómo me gusta los hombres de Dios buscando ese Dios vivo! Y dice que mientras ellos iban, aquel hombre que estaba allí en la puerta del templo le rogó para que le dieran alguna limosna. Usted sabe, para el necesitado cualquier cosa es una bendición. Y alguien dijo que Pedro y Juan le dijeron las palabras que más desconsolarían a quien pedía limosna. El clásico, no tengo. ¿Cuántas veces se ha dicho por ahí,
no tengo. Y Pedro le dice, ni tengo oro, ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Le dio la certeza que Cristo estaba vivo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la palabra de Dios dice, y se levantó. Cosa que disgustó a los saduceos, que no creían en la resurrección, entre otras cosas. No cabe duda que el corazón de ellos no estaba inclinado hacia Dios. Por eso, probaba que el nombre de Jesús no era cosa vacía, y en su mensaje a ellos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, verso 12, les dice acerca del nombre de la persona de Jesús. Pues dice, y en ningún otro hay salvación. Pero, ¿por qué en ningún otro nombre hay salvación? Pedro lo dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguna parte hay otro nombre en el cual haya esa autoridad como la hay en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por ello. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3, Jesús aseguró a sus discípulos y les dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso, cuando nosotros oramos, hermano Ramos, todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y mucha gente dice, hermano, ¿por qué Dios da respuesta? Porque seguimos las palabras que Jesús ha dicho. Todo lo que pidas en mi nombre, esto haré, para que en el Padre sea glorificado en el Hijo. En el libro de los Hechos, se multiplican las veces que se habla de cómo las gentes fueron salvas por invocar el nombre de Jesús. ¡Qué alegría es para darle un aplauso al Señor! Eso es lo que dijo Pedro en Hechos, capítulo 2, verso 21. Pues dice, todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Y en todo tiempo eso ha sucedido. Hay muchos enfermos, muchas viudas, huérfanos, gente desamparada, enfermos, desahuciados, gente con hambre física y espiritual. Y la gente ha sido rescatada de su ruina moral y espiritual. ¿Sabe por qué? Porque ha creído y ha invocado a Dios salvación y lo han hecho en el nombre de Cristo. Y este día no haga la excepción, que en el nombre de Jesucristo sanarán los enfermos. La gente necesitada no solamente recibirá el pan físico, sino también el pan de Dios. Recibirá salud, confianza, alegría, gozo. Saulo de Tarso dice en el libro de los Hechos que asolaba a los que invocaban este nombre. Vea eso, de todo lugar se invoca el nombre de Jesús. Y este día seguimos invocándolo. ¿No le parece que Jesús es digno de ser glorificado por toda la tierra, en todos los lugares? Gloria a Dios. Y el coro dice, magnifiquemos el nombre de Cristo. Y yo me uno a este autor y le digo, magnifiquemos su nombre. No hay otro nombre como el de Cristo. Poder hay en su hermoso nombre. Cristo, Él es nuestro Rey y Salvador. Cristo. Pero la última estrofa dirá,
todo lo que existe, Él lo creó. Y esto es cierto. Vea nada más a nuestro alrededor los hermosos paisajes, las montañas, los árboles. Oiga nada más cómo cantan los hermosos pájaros. Cómo no alegrarnos de la lluvia, del frío, del calor. Pues al hombre dio lo que necesitó. No hay otro nombre, Cristo es el Señor. Por eso Él dijo, yo soy el gran yo soy. Y en sacrificio todo se ofreció. No hay otro nombre dado a los hombres tal como Él. Sin duda, nace esta última estrofa de lo que dijo el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 3, que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es que usted no debe pensar en Cristo a partir de su nacimiento entre los hombres, sino que Él es antes de todas las cosas. El profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, hablando proféticamente del momento de su nacimiento, deja claro que sus salidas eran desde el principio. Por eso dije que Jesús es el único que ha existido antes de nacer, porque Él es desde el principio. Por eso empieza el Evangelio de Juan diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y aclara, y el Verbo era Dios. Y siendo que Jesús es eterno, entonces Él es nuestro Salvador, no de hace pocos años, sino que nuestro es un Salvador eterno, y nuestra salvación también es eterna. ¿No cree usted que tener un Salvador que es eterno, que es un Rey eterno y es Salvador eterno, en verdad que no hay otro nombre debajo del cielo? Entonces, ¿para qué buscar a dioses falsos? ¿Para qué buscar otros nombres habiendo uno que no cambia y que es inmutable? Pero no quiero dejar de lado que Jesús es llamado también como Jesús, Hijo de Dios, como lo llama Juan en el capítulo 1, verso 18, dice el unigénito Hijo, que está en el seno de su Padre. Y el verso 14 dice el Evangelio de Juan, hablando de Cristo, el Verbo de Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa expresión del Hijo de Dios era porque era de la misma naturaleza del Padre, porque era Dios. Y eso lo entendieron muy bien los judíos, pues dijeron, a su Padre llama a Dios haciéndose igual a Dios. Hijo de Dios es porque es igual a Dios. Y allí, en ese capítulo 5 de Juan, lo sorprende al decirle, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que este día usted puede venir al autor de la vida, que el Padre a nadie juzga y que todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Ve usted cómo es que en toda la Escritura hay la misma idea? El nombre del Hijo de Dios, el nombre de Jesús, Él es el único nombre que usted tiene y que debe de invocar. Solo a Él debe de usted de correr este día,
para solicitar la ayuda, la guía, el consuelo, porque no hay esperanza y no hay otro Dios más que el nombre de Jesús. Y yo le pregunto, ¿qué hará con todo lo que ha dicho la Escritura? ¿Lo tomará o lo dejará? Invocará su nombre, le pedirá ayuda, doblará usted rodillas, levantará sus manos y le dirá: Señor, como nunca te necesito en mi vida. El día de hoy, como nunca, necesitamos a este nombre maravilloso de Jesús en nuestra familia. Lo necesitamos en tiempos de enfermedad, lo necesitamos en tiempo de crisis. Que el Dios de los cielos está presente, porque en su palabra dice que todo aquel que invocare su nombre será salvo, recibirá su ayuda. Y yo le digo, no hay otro nombre como el nombre de Jesús. ¿Por qué no le adoramos? ¿Por qué no le cantamos este día? ¿Por qué no le magnificamos? ¿Por qué no hablamos de sus grandezas, de sus maravillas? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro querido Salvador. El Padre nos lo ha dado para que le amemos, para que le honremos y para que le podamos pedir con confianza. Y tenga usted la certeza de que sus manos van a estar llenas de bendición. Así que yo le invito para que usted escuche este canto y llámenos para pedirle al Padre a través de Jesucristo que este día nos favorezca, tan solo porque el Padre nos ha bendecido con su Hijo amado. Llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839. Y este canto dice: no hay otro nombre. No existe nombre tal como el de Él, aquel que para siempre el mismo es. No hay otro nombre. Él es principio y fin y Rey es Él, cercano a quien su rostro torna a Él. No hay otro nombre dado a los hombres tal como el de Cristo. Magnifiquemos el nombre de Cristo. No hay otro como Cristo. Poder hay en su hermoso nombre, Cristo. Cristo, Él es nuestro Rey y Salvador. Todo lo que existe Él creó y al hombre dio lo que necesitó. No hay otro nombre. Dijo el Señor: yo soy el gran yo soy, y el sacrificio por todo se ofreció. No hay otro nombre dado a los
hay otro nombre, Cristo Jesús. Él es el principio y fin, y Rey es Él. ¿Cómo no adorarle si verdaderamente por causa de Él nosotros tenemos una razón de vivir? Por causa de Él gozamos de bienestar, de dicha, de paz, la paz que desciende del cielo. Solamente allí usted la puede encontrar. Verdaderamente, ¿cómo no alegrarnos? Porque cuando pronunciamos el nombre de Cristo, nos llena de alegría, sabiendo que Él tiene muchas cosas que darnos, y verdaderamente hay poder en su hermoso nombre, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Yo le ruego que en esta mañana usted reflexione sobre su vida y verdaderamente descubra si Dios está en usted. Descubra cuántas veces usted ha participado o ha dejado que Dios participe y tome el control de su vida, la dirección de ella. Mucha gente el día de hoy, aunque ya es mayor de edad, ha tenido muchos fracasos porque jamás ha invocado el nombre de Cristo. Hágalo y va a ver lo que va a suceder en su vida. Búsquelo allí en la intimidad, particularmente cuando tenemos tiempos, cuando estamos solos. Podemos reflexionar, podemos hacer un balance y decirle: Señor, descubro que por mis fuerzas mis manos están vacías. Pero hoy te invito para que participes y tomes control de toda mi vida, desde mis pensamientos, mis decisiones. Participa y usted verá que se cumple lo que dice su palabra, que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Gracias, gracias por recibirnos y verdaderamente vamos a orar por las peticiones este día. Y queremos que usted nos acompañe hasta las 10:50 de la mañana, ya que vendrá la participación de nuestro pastor. Él es un maestro de la palabra y queremos que usted sea bendecido también en esta hora. Hermano Ramos, tenemos llamadas. Tenemos llamadas, hermana. La hermana Francisca Saucedo ha llamado porque pide oración. Dice que le van a hacer un eco del corazón y pues para que todo salga bien. Claro que sí. ¿Verdad? Y le vamos a pedir al Señor que Él bendiga a su hija en esta hora. Seguro que sí. También nos ha llamado, como siempre, infaltable, la hermana Argelia. Gloria a Dios por ello, hermano. Saluda a la hermana... está saludando a la hermana Evelia. Claro. Por el fallecimiento de su madre. Así es. Y saludos al hermano Ramos. Le da gracias a Dios porque... Bueno, le da gracias a Dios, dice, porque pasó esto. Se cayó en la cocina, pero Dios la ayudó. Gracias a Dios. Otra Qué fractura. bendición. Sería muy duro. muy difícil. Dice, y seguirá ayudando por Guillermo, por Carito y por la hermana Hilda de Orozco. Claro que sí, mi hermano. A quienes les enviamos un saludo, seguro claro, que sí. Claro, Sí, y la iglesia. siempre estamos orando por ellos. También nos ha llamado Magdalena Cázares. Ella está pidiendo oración para que el Señor le dé un trabajo a su hijo Samuel. Hermano Ramos, sus programas, dice, son una bendición. Gracias a Dios. Qué bueno que eso sea, porque no tendría sentido que fuera de otra manera. También nos ha llamado el joven Emanuel. Saludo hermano Ramos, a la hermana Rosario, a toda la familia. Y da gracias a Dios, dice, por todo lo que le ha dado. Sin duda muchas cosas, Emanuel, definitivamente. También nos ha llamado Petra Mendoza. Ella está pidiendo oración por una sobrina que está internada, ¿sí? Y parece que tiene, y también por Telma Cázares, orar porque tiene un tumor en la cabeza. Vamos a orar, claro. Ya que la sí. operaron, no le extrajeron todo el tumor y le están dando quimioterapia.
Su hija Telma, Saraí y Samuel, los dos tienen leucemia. Su hijo ya fue operado 4 veces y por su hija Saraí, ella es invidente. Verdaderamente, Necesidad sobre necesidad. ¿Cómo necesitamos al Señor Jesús? Definitivamente, esto es impresionante, aplastante. Sus hijos, ella, mejor dicho, su sobrina, sus hijos, su hija, una cosa encima de otra. Definitivamente, cómo necesitamos que el Señor Jesús, yo espero con todo mi corazón, lo sé, que esto que se ha leído, las cosas que leemos están a los oídos de Dios. Claro que sí, hermano. También nos ha llamado la hermana Marta García, ella es del Camino de la Fe, y da gracias a Dios por el reconocimiento de la iglesia a la que pertenece, y por la vida de su pastor, el hermano Natividad Ramos, por la enseñanza en la fe de Jesucristo, dice que nos ha afirmado. Eso es lo que buscamos siempre con la enseñanza, porque eso es lo que la doctrina hace, arraiga, construye. Por eso he dicho siempre que una persona que no aprende la fe será inestable, no será muy duradero. Hoy casi se cayó, mañana se cayó, que se vuelve a levantar y andará dando tumbos. Inseguro, incierto en las cosas, con muchas dudas y confusiones. Pero cuando aprende la doctrina, cuando aprende el cuerpo de fe, aprende los criterios de Dios. Y por consecuencia, al tener las ideas de Dios, los criterios de Dios, entonces puede entender lo que pasa y puede tomar rumbo correcto. Gracias a Dios, entonces, por eso siempre he dicho, este programa no es por el mero hecho de tener un programa, no tendría sentido, para mí no tiene validez. No. A menos que produzca estos resultados. Y pido oración a las hermanas de la caída de la tarde, que son un regalo para la iglesia. Y sí es cierto. Y pido la oración por su cuñado Oliverio Vera, para que el Señor le dé sanidad. Está muy grave. Y principalmente para que el Señor le dé salvación. ¿Cómo no? Nos agradece, dice la oración. Rosa Cedillo, obrera de la caída de la tarde, dice que Dios la ha bendecido mucho. Ella escuchó el canto de resurrección del hermano Saúl Quintero y dice que está hermoso ese canto. Y nos dice, ojalá lo pudiéramos compartir nuevamente en la radio. Sí, claro que Yo sí. no creo que haya ningún problema para que esto se vuelva a compartir. Claro que sí. Y también, hermano, vamos a orar. Hay una petición particular por una de nuestras hermanas que pide la oración por su hijo Jonathan. Y yo creo que muchos jóvenes el día de hoy, hermano, tienen un serio problema. ¿Por qué, hermanos? Porque no se consolidan en la fe de Jesucristo. Realmente es lo que le pedimos al Señor. Es cierto, se ha invertido mucho en estos programas de radio, se invierte mucho en los mensajes, pero si no hay voluntad para buscar a Dios, no podemos hacer más. Claro. Ponemos a nuestra disposición inclusive nuestra vida, nuestro tiempo, para honrar el nombre maravilloso de Jesucristo. Y le hemos dicho al Señor, Señor, que tu Espíritu abra sus sentidos y que tengan comezón de oír la palabra. Padres, madres, dediquen, insistan, llevan a sus hijos a la iglesia desde pequeños, construyanlos. ¿Para qué, hermanos? Para que sean sólidos y que sean como los árboles, que echen raíces profundas, para que cuando vengan los momentos críticos no haya nada que los destruya. Porque en Cristo, hermanos, en Cristo tenemos la roca firme y allí nadie nos puede mover. Así que vamos a orar por Jonathan, a los obreros de la caída de la tarde, vamos a orar y por toda nuestra juventud, por toda nuestra niñez. Vienen tiempos muy malos sobre la tierra y yo espero que vivamos en santidad. Oramos, hermano Ramos, en esta hora. Favor. Querido Señor, gracias, mi Dios, porque tú no eres
indiferente a nuestras necesidades. Padre eterno, has escuchado sin duda el clamor, tú que conoces, que ves, Señor, todo lo que hay de trasfondo en las necesidades de tu pueblo, de tus hijos, querido Señor. Participa en esta familia. ¿Cómo necesitamos que Jesús llegue a nuestras vidas? Padre eterno, por los que en este momento van manejando y tienen a cuestas muchos problemas, por aquellos que van caminando por la calle llenos de dificultades, de enfermedades, problemas económicos, querido Señor, pon tu mano sobre de ellos. Por los que están enfermos, querido Dios, te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre maravilloso, que llegues allí donde están en sus camas, en el hospital, en algún lugar, Señor, diciendo, ya no hay esperanza para mí. Pero qué maravilloso que el día de hoy en Jesucristo hay salvación. Padre eterno, yo te ruego por todas las necesidades en los jóvenes, en nuestra niñez, en aquellas gentes que no se han consolidado y su vida está tambaleando. Padre eterno, que en el nombre de Jesucristo sucedan muchas cosas y muchos invoquen tu nombre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a un corte y regresamos este día con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. Reunión dominical y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escuche los programas Tendencias de Nuestro Tiempo, los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, a través de Grupo Asir, líder nacional en radio. Hemos regresado y gracias a Dios por esta oportunidad tan preciosa de continuar esta mañana. Y bueno, ustedes saben que hemos estado charlando, comentando sobre la doctrina del arrepentimiento, que el Señor Jesús mismo estableció categóricamente, sin lugar a negociación, en Lucas 13:3. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O sea, los que son menos pecadores, los que son más pecadores, todos pereceréis igualmente. Pero luego el apóstol Pedro, en su mensaje que da en el templo, a causa de aquel hombre paralítico a quien levantó en el nombre de Jesucristo, que era lo que menos esperaba, puesto que recientemente eso estaba fresquecito totalmente. Acababan de crucificar al Señor, lo habían denigrado, lo habían insultado, que era un fraude. Lo habían exhibido. Exhibido, ¿no? Injuriado, con la manera más vil que pudieron encontrar. De tal manera que ellos esperarían, pues, que Jesús fuera cosa de la historia, cosa del pasado, ya. Él ya no está. Sin embargo, cuando lo levanta y le preguntan, y Pedro dijo, no piensen que con nuestra potestad se ha hecho esto, sino que Dios levantó a su Hijo entre los muertos. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo honró y Él está vivo. Y por causa de que Él está vivo, por eso lo levanté a este hombre en su nombre. Por consecuencia, esto tendría una lógica, señores. Si Jesús estuviera entre los muertos
¿por qué tendría que suceder esto cuando yo mencione su nombre? Entonces, esto ha probado que Él está vivo y que ustedes cometieron deicidio. Esto los conmovió, los sacudió de pies a cabeza y los confrontó. Y ellos preguntaron entonces, ¿qué haremos? Porque se sintieron con la culpa encima, porque pecado grande, habían matado al Hijo de Dios. Y entonces Pedro les dijo, si Jesús había dicho arrepentíos, Pedro hace una nueva apreciación, dice arrepentíos y convertíos. Es decir, sí, que bueno que se arrepientan, deben arrepentirse, que es causarles pena, reconocimiento, y que al reconocer lo que hicieron, ustedes tengan pesar. Y entonces ese pesar es con el propósito de recibir perdón. Pero de nada serviría que se arrepintieran solamente. Hay que convertirse. Es decir, convertirse es dar, alguien dijo media vuelta, pero voy a decirlo de esta manera. Convertirse es, en ese caso, una expresión muy radical, que bien pudiera decirse un cambio de 180 grados, pero voy a decirlo de otra manera. Es decir, la vida que llevaba antes, en lo que tenía que ver con pecado, ahora ya llevaré una vida, pero sin esa vida de pecado, de manera radical, completa. Esa es conversión, definitivamente. De lo contrario, el arrepentimiento no tendría ningún valor. Es decir, perdón, que alguien diga que se arrepintió, no tendría valor si no se convirtió. Y aparte de ese cambio radical que se observa en la persona, de alejarse, en varias partes de la Escritura menciona huir de esa condición, es también seguir creyendo en la persona de Jesús. Sí, es un detalle bueno, salir huyendo. Es decir, para allá iba, ya no voy para allá, ahora voy para acá y llevo prisa en huir de la vida pasada. Entonces, cuando se nos presenta en esta generación la idea de gente salva, de gente convertida, pero que en realidad vive igual que antes, pues digo, ese no es el evangelio que nosotros hemos predicado, yo en lo personal, por 53 años, y que otros han predicado muchos años más. Sí, y que sin duda, en cierto momento el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Corintios, menciona que ese es vivir en la carne, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para empezar, o para acabar, pudiera ser cualquiera de las dos cosas. Pero entonces yo estoy diciendo, es un cambio absoluto. Iba para allá, hoy voy en sentido totalmente, en sentido contrario. Luego entonces no es un giro de pocos grados. Es decir, no significa ya que estoy cambiando, no significa me arrepentí y he dejado algunas cosas, otras todavía estoy batallando con ellas. No estamos hablando entonces de ese evangelio. Por eso estoy diciendo, es necesario que se le aclare a esta generación qué significa ser salvo, qué significa la conversión, porque puede ser que tenga usted mucha gente en la iglesia, pero no tiene más que eso, mucha gente. Lo importante es tener iglesia, es decir, gente convertida, gente salva, redimida, que ha hecho un cambio, que precisamente ese es el problema del día de hoy, de que iglesias tienen mucha gente, pero gente que realmente no ha sido cambiada. Y usted no me va a poder desmentir eso que le estoy diciendo, pues tenemos tantos años en este medio, de tal manera que el problema es que esa gente que luego llega a ser gente importante o fuerte en muchos sentidos, pero que es gente que en realidad no tiene la conversión, pero son los que están opinando dentro de la iglesia.
qué tiene que hacer la iglesia, qué rumbo tiene que tomar, que estas cosas no son tan malas, como lo acaba de decir creo que Adrián Romero, ¿verdad? Que no hay problema, los cristianos pueden celebrar Halloween y el Día de los Muertos y todas esas cosas que la Escritura condena categóricamente. Decía el hermano Silvestre, el hermano de la O hace rato aquí, que escrito está que los muertos no vienen a donde están los vivos, de tal manera que los muertos están guardados, separados, y la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, no se involucra en esas cosas. Pero ¿por qué llegan a esas opiniones quienes se precian de ser líderes en la fe? Pues porque así crecieron deformes en el entendimiento, porque ellos han aprendido que se puede todo, y que entonces ahí es donde chocan con un muro de contención ante Pedro, que dice: no, señores, arrepentirse y convertirse, coger un rumbo distinto, dejar la vida pasada. Y yo quisiera continuar entonces con esta cuestión de la doctrina de la salvación, que da ese arrepentimiento verdadero. ¿Qué es arrepentimiento verdadero? Bueno, pues el arrepentimiento evangélico, dijo Pablo, que es aquel que parte de descubrir que él es un pecador y que Cristo murió por sus pecados, que Cristo está vivo y que lo puede perdonar. Entonces, a síntesis, cuando alguien pide perdón por estas cosas, viene la salvación. Porque hay cosas, yo dije, que la gente llora por muchas razones, y depende por qué esté llorando. Ahora, pero volviendo un poco, miren ustedes las expresiones de un hombre que tiene una experiencia verdadera en Cristo. Yo he citado algunas veces aquel ciego que en alguna ocasión, el ciego de Juan 9, un ciego único, muy particular, a quien en alguna ocasión describí como el ciego que no pidió, pero que cómo recibió. Y es cierto, no pidió. Él no le dijo a Jesús: quiero ser sano. El Señor de manera soberana, el Señor Jesús de manera soberana llegó y le puso lodo y le dijo: ve y lávate. Sin que éste le pidiera. Por eso dijo, es un actuar soberano del Señor. Que no pidió, pero cómo recibió. Y vaya, él fue, se lavó en el estanque de Siloé. De repente empezó a ver, aquello era una maravilla, porque Cristo es buena noticia, la verdad, es buena noticia. Y entonces, este hombre no conocía a su sanador, pero este ciego no pidió, pero ¿cómo agradeció? El ciego que no pidió, pero con qué audacia defendió a su sanador. Así es el recién convertido. No esconde lo que hay en él, su cambio de vida. No trata de decir, bueno, voy a parecerme un poquito a los demás. No voy a decir lo que Cristo hizo conmigo. Voy a mostrar el cambio que Cristo hizo gracias a la salvación que me dio. Porque verdad, mis hermanos que me están escuchando, que el recién convertido tiene mucha audacia. Yo decía, es capaz de levantar en peso a un mundo con su testimonio, y que no hay quien lo detenga, mundo. Así es. Por supuesto. Bueno, esta mañana me acompaña de nuevo Mundo, mi hijo, que está aquí. Estamos en estos comentarios, y de veras, la gente salva. La gente salva se reconoce por esa euforia que hay en el alma. Sí, se identifica porque quieren expresarle a la gente lo que Cristo ha hecho en su vida. Pues sí, porque eso que hizo en su vida causa una convicción. O sea, estoy convencido. Digo, el ciego está convencidísimo que estaba sano, porque le dijo: yo no sé todas esas cosas que ustedes me dicen, pero esta cosa sí sé, que yo era ciego y que ahora veo. Y a ver quién es el que me puede desmentir. Y que es una referencia que podemos hacer también para la salvación. O es salvo o no es salvo. Ah, no, claro. Así como el ciego no veía,
Pero ahora veo, Ahora sí veo. y díganme, por muchos años me conocieron mi condición y que inclusive los apóstoles estaban con el Señor Jesús diciéndole, ¿quién pecó o sus padres, verdad? Los clásicos prejuicios que a veces cargamos los creyentes es decir, oye, le está yendo mal, porque anda mal con el Señor. Oye, le está yendo muy bien, porque anda muy bien con el Señor. Por amor de Dios, ¿por qué tomar esas formas de medir las cosas? Y entonces, ¿quiere decir que era un hombre conocido y que había prejuicios para entender qué es lo que le estaba pasando? Pero la gente todos los días lo veía. Mas, sin embargo, viendo este acontecimiento maravilloso de que ahora ve, y modo que la gente puede decir, no pues, es cierto, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Así es la salvación. No te la pueden desmentir, porque ven tu vida. Es decir, no te pueden desmentir porque ven que sí se dio un cambio en la persona. Así es. Definitivamente. Yo decía los prejuicios, ¿verdad? De los apóstoles, cómo traían arraigado eso, y creo que eso se brincó hasta acá. Y dijeron los apóstoles, mira, ese hombre está enfermo, no sabemos por causa de quién, lo que sí sabemos es que es por pecado. No, porque o pecó él o pecaron sus padres, válgame Dios. Pero mira lo absurdo de las formas de pensar a veces de los creyentes. Pedrito o Juan, ¿cómo vas a pensar que pecó si nació ciego, hombre? ¿A qué hora le dieron chance de pecar? Pues no sé, pero o era él o era su papá. El clásico yo creo, yo pienso, yo digo. No, pero esas cosas son dañinas. Claro. Definitivamente. Y Jesús dijo, no, hay otra razón. Para gloria de Dios. ¿Va? Este ciego está aquí por una razón que mi Padre determinó. Para que me glorificara, porque es el momento cuando aquí en Jerusalén me han deshonrado todos. Y a lo puso mi Padre para que me honrara. Y con que de veras definitivamente salió de ese paso tan glorioso justamente por la convicción de que Jesús había hecho algo con él. Lo ayudó a salir de aquel callejón sin salida, o más bien debo decir, de aquel callejón teológico en que los expertos religiosos lo habían metido, ¿verdad? Porque querían que entrara a un debate teológico con ellos, y al último le dijeron ignorantón. Pues era ignorante, pero yo era ciego y ahora veo. Y digo esto porque él estaba propiamente sufriendo la hostilidad por su testimonio acerca de lo que Jesús había hecho por él. Y no tenía manera de refutar los poderosos argumentos de sus críticos. De hecho, frente a ellos él era un ignorante, y así lo llamaron, ignorante. Ignorante. Sin embargo, ¿qué hizo? Con bravura apeló a su experiencia personal. Con bravura sacó de su alma eso. Y esto que ha pasado conmigo, eso de que ahora veo que, porque le habían hecho preguntas que no sabía y lo tildaron de ignorante, de tal manera que apeló a su experiencia personal, como apela cualquier recién convertido, al decirles, es cierto que esto y las otras cosas y las otras que me preguntan no las sé, pero esta sí la sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y entonces es que el testimonio personal, mundo, no te lo puede desmentir nadie. Brinquen, salten, pateen, hagan lo que quieran. La obra que Cristo ha hecho, no, claro, al que no le creían que se había convertido era Saulo de Tarso. Ni en Jerusalén se la querían creer los hermanos. Tenían miedo. No, dice que tenían miedo. ¿Cómo? ¿No? Ese Saulo, no, nos está engañando. Una estrategia, ¿verdad? Eso es una estrategia de acercamiento para detectar quiénes somos. Bendito sea Dios. Estamos? Pero Cristo, pero el cambio de vida, de rumbo de Saulo fue clarísimo. De un perseguidor a un
hombre que proponía a Cristo y que llevó a Cristo al mundo entero. A grado tal que yo hago una reflexión en el mundo. Fíjate la ventaja que de Dios me ha dado. En mi casa tengo el área donde transmito me comunico con la difusora de Estados Unidos, Radio Adoración, y de ahí se propaga pues prácticamente a todo el mundo, y de ahí se hace el enlace a Nueva York, y luego pienso en que yo hago nada más unos cuantos pasos de mi recámara. Por supuesto dije, me preparo, me baño y voy a donde está el área de transmisión, por así decirlo, mientras que Pablo tenía que caminar, tenía que recorrer el mundo en peligros, de ríos, de ladrones, de muchas cosas. No, de cantidad de cosas. Quiere decir que Pablo tenía que tener mucho sentido común en cómo caminaba y a dónde iba. Y mucho esfuerzo. Y mucho esfuerzo. No dijo, me desgasto, soy consumido. Entonces, qué bendición que yo pueda nomás así sentarme cómodamente a estar predicando el mensaje o enseñando frente a la tarea titánica de ese hombre. Definitivamente. Por eso me decía alguien, es que usted se parece a Pablo. Y digo, no ande diciendo eso. Ni por mucho. Ni por mucho. Porque ese hombre, bajo las peores condiciones más adversas, llevó a Cristo, anunció peligro con su propia vida, la expuso y la dio incluso. Nada más que yo pregunto una cosa, mundo. ¿Por qué estoy comentando eso o comentamos esto? ¿Por qué llegó Pablo a hacer eso? ¿Porque se ilusionó? ¿Porque vio fantasías? No. Porque hubo algo real en su Porque vida. hubo un encuentro real con el Señor Jesucristo y cambió de rumbo completamente. Eso es lo que estamos diciendo, porque es el tema que estamos desarrollando sobre la idea de la conversión. Entonces, una salvación, yo he dicho, la salvación no es, aunque produce una emoción la salvación, pero no es emocionalismo, porque una emoción así de esa naturaleza, pues te dura 3, 4, 5 días, sí duró mucho, pero una verdadera salvación dura eternamente. Y en el caso nuestro, la mía tiene pues 53 años. Ya tiene sus años, entonces tiene que ser cierto. Y entonces de eso estamos hablando, de lo que es precisamente el yo era, pero ya no soy. Así es, de tal manera que con estos argumentos bíblicos, con estas evidencias, nosotros también deseamos fervientemente que usted tenga una firmeza en su conversión, en su relación con Cristo Jesús en cuanto a su salvación, y que esto quita de las manos cualquier otra cosa que no venga en la Escritura. Claro. ¿Verdad? Y que usted puede entender que en Jesucristo es libre, tiene esa conversión absoluta y no depende de nadie, solamente del Señor Jesús. Entonces, tú hablaste de evidencia, por supuesto. Es lo que es notorio, lo que está a la vista, evidente, por demás. Evidente, ¿por qué? Porque, oye, lo conocimos a este señor. Y mira el cambio que tuvo. Así es. El cambio que tuvo. Entonces, cuando hablamos en términos de conversión, ya vamos más allá del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el punto de partida para llegar a la conversión. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tan sencillo como eso. De tal manera que entonces estamos planteando el acto del yo fui, pero ya no lo soy. Fui, sí, pero Cristo me salvó de mi pecado, me dio nueva vida y vivo diferente. Que precisamente en Romanos capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo habla
y usa la expresión novedad de vida. ¿Por qué Pablo usa eso de novedad de vida? Para hacer un contraste con la vieja vida. Es decir, lo que le pasó a Cristo me pasó a mí. ¿Por qué razón? Porque Pablo usa y dice en Cristo, Cristo en mí, usa mucho eso de en mí. De tal manera que si Cristo fue crucificado, me crucificaron con Él. Cristo murió, morí con Él. Fue sepultado, me sepultaron con Él. Resucitó, resucité con Él. Nada más que Cristo resucitó a novedad de vida. Por consecuencia, cualquiera que ha estado en Cristo y ha sufrido esa obra de la salvación, es pasar de muerte a vida, pero a novedad de vida. ¿Qué significa? No a seguir con lo mismo. Y esta es una de las cuestiones, pero como se le tiene miedo a hablar del pecado y del castigo eterno y del infierno, pues es que estas cosas ya no son tan bien vistas en este tiempo novaeriano, ¿sí? En este tiempo del famoso cambio de paradigma, donde hay que reconciliar todas las cosas, la concertación. No, espéreme, mi Biblia dice que no hay acuerdo entre Cristo y Satán. Alguien comentó un día, con todas estas nuevas tendencias que está viendo, ¿hasta dónde estamos llegando a un sincretismo? Hasta el sincretismo, que conviene aclararlo a nuestro auditorio. Un sincretismo es la mezcla de varias cosas, de todo. Donde tengo aquí por un lado en la mano la fe, supuestamente la iglesia, y del otro lado tengo mi vida personal, que la vivo a mi manera y cosas, pues, y eso es lo que decías tú, hasta dónde estamos llegando a un sincretismo, ¿verdad? Entonces, para que nos demos cuenta que no es una mezcla de muchas cosas. no. La experiencia de la salvación es solamente en Cristo Jesús, y hay un cambio notorio en la vida de las personas, en su forma de hablar, de actuar, de tal manera que ese mismo cambio lo lleva a comunicar a otras personas lo que ha experimentado en Jesucristo. Claro. Y mira, ahorita que estás mencionando ese detalle, yo estoy pensando en que incluso es muy común que se enseñe, ya eres salvo tú en Cristo, ya eres salvo, Cristo te salvó, pero todavía hay muchas cosas pendientes, herencias pasadas, ¿verdad? Y entonces todavía hay que trabajar un poco contigo en sanidad interior para liberación de creyentes. Santo Dios, digo, eso es una doctrina aberrante a la pureza de la fe, completamente, de tal manera que hagamos un sincretismo. Mira, Cristo es bien, pero este arreglito todavía te mejora. De tal manera que yo decía, cuando alguien dice, le ministramos a una persona y nos fuimos hasta el año 4 de su vida, y yo le dije, por amor de Dios, ¿en qué te fuiste hasta el año 4 de su vida? ¿En jet, en avión, en el metro o qué? Digo, eso es una práctica ocultista. Por eso la Escritura dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por otro lado dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nada más que hacer, en Cristo estamos completos. Pero dirías tú entonces que esos pasajes son absolutos. Así, definitivamente. O sea, no son a condición, no. No. Te hizo libre el Hijo de Dios, eres verdaderamente libre. De una vez y para todas. Amor de Dios, de veras. Pero ¿cómo ha proliferado esto de que déjame ministrarte? No, y yo, por cierto, muchas veces digo, un montón de personas morbosas que quieren que les cuenten sus vidas. Usted, su pecado, cuénteselo a Cristo, que es el que murió por él. Amén. Y él le dé una nueva vida. Así que es. tiene. Y si Cristo ya no se acuerda de sus pecados cuando se los perdonó, ¿qué derecho tiene usted de andarse acordando? Incluso, ¿qué derecho tienen terceros morbosos de andarse queriendo acordar, hombre?
Claro, si el expediente ya fue cancelado. Ya no existe. Ya no existe, aparte, no solamente cancelado, ya no existe, ¿verdad? Entonces nadie ¿O puede... acaso piensan que hay un apartado de expedientes de gente perdonada, pero que todavía está el expediente allí? Y que alguien está autorizado para decirle, no, mira, tú eres esto. No. Somos libres en Cristo. Porque eso es lo que hará el diablo. La Escritura da a entender en Apocalipsis 12, la idea que tenemos de cuando Cristo levanta la iglesia es juzgada allá, en los cielos. Inteligentemente, antes de que Cristo le presente la novia a su padre, primero que la juzguen y que venga el fiscal. Y la Biblia dice que el fiscal terrible era el diablo, que acusaba a nuestros hermanos día y noche, 3 años y medio, día y noche. A cada uno sacándole sus expedientes. Ándele, ese sí, yo creo que ha guardado copias o no sé qué, pero él, que por cierto, por eso dice la Escritura, no le deis lugar al diablo, porque lo que aquí no se supo se va a saber allá. Así es. Allá en el cielo, ya Cristo nos perdonó y no hay problema, pero el diablo todavía seguirá peleando y echará mano de todo ese expediente, de toda nuestra vida, desde antes de convertirnos y después de convertirnos. De tal manera entonces, dice, pero todos ellos le han vencido. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra de su testimonio y la sangre de Jesucristo. De Jesucristo. Es decir, cierto que yo pequé, pero el que está sentado me perdonó. Y el perdón suyo es completo y total. No vengas tú a reclamar herencias generacionales. No. Nada que la tercera y cuarta generación. No, por amor de Dios, pero yo creo que nunca han leído Romanos 6 para afirmar semejantes cosas. Cristo nos hizo libres totalmente. Ahora, ¿no dice acaso la Escritura que cuando somos salvos somos muertos al pecado? Y entonces, pues yo decía una vez, si el diablo llega reclamando que es que vengo buscando a fulano de tal para reclamarle herencias y pactos que hicieron conmigo, yo le diría, pues ¿sabes qué? Fíjate que ese ya se murió. ¿Por qué no vas al panteón, lo desentierras y le exiges que te cumpla? Porque resulta que a los muertos no se les puede exigir. Entonces, si nosotros estamos muertos al pecado y vivos en Cristo, ¿en qué manera se puede traducir una demanda? Pero son de esos absurdos, precisamente por desconocer lo que es la salvación, lo que la Escritura enseña sobre ser salvo. Por eso se dan tantas aberraciones, hermano. Sí, y creo que el apóstol Pablo aclara todas para que el creyente se despoje de tantas cosas que a veces muchos los han cautivado con argumentos antibíblicos, o que han torcido la Escritura. En Colosenses 2, del versículo 9 hasta, podríamos decir, al 15, cómo la obra del Señor Jesucristo inclusive ha cancelado todo tipo de atadura, todo tipo de, dijéramos, de cédula de ritos. Oye, ese pasaje es magnífico, léelo, por favor. Sí, porque nos dice desde el versículo 9, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados, se las mandó a los judaizantes, de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria,
que era contra nosotros, quitándola en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. No, o sea que no solamente la cuestión de pecados, sino las entidades espirituales, señores, van para afuera. Ningún creyente está expuesto a que pueda ser de alguna manera poseído por ningún espíritu inmundo, porque Jesús los avergonzó en público. Precisamente porque ignoran que por eso digo, no han entendido qué cosa es la salvación, porque cuando Cristo a nosotros nos salva, yo dije, nos justifica, nos hace inocentes, luego nos da una nueva naturaleza que es el nuevo nacimiento, la regeneración, pero luego dice que nos adopta. Y entonces yo decía, en la adopción tiene que haber un documento que legalice el semejante acto. Claro. De tal manera entonces, que ¿cuál es el documento que nos acredita que somos hijos de Dios por adopción? ¿Cuál? Dice Pablo que puso en nosotros su espíritu, y el espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo, además, el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. ¿En qué manera pueden convivir y hacerse un cachito en donde por un lado está el Espíritu de Dios y por otro lado está un demonio? Por amor de Dios, ni siquiera tiene lógica, ni siquiera tiene lógica. Dios compartiendo su casa, porque el cuerpo del creyente es un templo. Claro. Dios compartiendo su casa con templo. Un demonio ahí en el rincón. Para nada. Para nada, en absoluto. Pero es porque volvemos a lo mismo. Las deficiencias estas nacen porque se canceló la enseñanza doctrinal. Y porque entonces, a raíz de que se canceló, permitieron que llegaran un montón de cosas que no tienen nada que ver con la fe, con la escritura. Y tú decías, se hace un sincretismo. Ya bueno, ya Cristo te salvó, pero ¿qué te parece si le damos un arreglo con conductismo? ¿Verdad? Te apoyamos aquí y entonces te investigamos, un psicoanálisis ahí. Por amor de Dios, hombre, si el que penetra al espíritu del hombre es el Espíritu de Dios, que es el que escudriña aún lo profundo de Dios. Sí, tratando de mezclar el Evangelio de Jesucristo con disciplinas que hoy le llaman ciencias, como la sociología, la psicología y un montón de asuntos, pero comprendamos, hermanos, que verdaderamente quien nos hace libres es Jesucristo. Ahora, vamos a aceptar que muchas de esas disciplinas tuvieran algo de valor en el medio secular, pero esas no pueden tener un valor probatorio en lo que tiene que ver con la obra de la salvación que Cristo otorga. En absoluto. O sea, la salvación es algo que sucede dentro del hombre y que queda fuera de la vista del mundo. ¿Cómo puedes entonces tú meterte y mezclar ideas seculares con la operación silenciosa y profunda que hace el Espíritu de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, alguien me dijo, hermano Ramos, ¿por qué usted cuando habla de estos temas se pone muy vehemente? Le voy a decir por qué. Porque es indignante que dañen al pueblo de Dios. Porque es indignante que lo traigan a salto de mata. Es indignante que los traigan pensando que los demonios y que las viejas herencias generacionales les están perjudicando su vida. ¿Y sabe qué pasa? Mire, déjeme decirle algo. Todo creyente tiene un trabajo que hacer para el reino de Dios. Todo creyente. Así es. Pero si un creyente se la pasa toda la vida mortificado porque cuidado que ahí vienen los demonios, cuidado que ahí viene, cuidado que las herencias generacionales. Yo le pregunto, ¿y a qué hora va a ser la tarea de Dios? ¿A qué horas? Se va a andar cuidando todo el tiempo. No, ¿qué clase de pueblo es ese? ¿Qué clase de iglesia es esa? No, señor, la iglesia pisa firme y las puertas del infierno no podrán contra ella. Amén.
pero hacen un montón de interpretaciones que, como tú dices, que no son interpretaciones bíblicas, son extrabíblicas, son de otras disciplinas, y desde esos puntos de vista quieren juzgar lo que es espiritual, por amor de Dios. Y considerando esto, podemos observar que es denigrar y rebajar la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y el trabajo que hace el Espíritu Santo en la persona. Por supuesto. De tal manera que entonces esa declaración, el Señor me salvó, es siempre explosiva, es novedosa, es controversial. Ahora, yo aceptaría que fuera controversial en el medio de los que no creen, pero controversial entre los que se dicen creyentes. Por amor de Dios, ¿qué rumbo se llevan unos y qué rumbo llevan otros? Los que dicen que eres salvo, no hay problema, tú como quiera vive tu vida, esos van en rumbo distinto a lo que la Escritura enseña, categóricamente. De tal manera que dije, es desconcertante. Desconcertante y no. En el sentido de que, ¿cómo es posible que gentes que se precian de ser creyentes tengan puntos de vista tan absurdos? Porque dicen que han tenido una experiencia en Cristo, pero piensan de otra manera sobre la fe. Es porque no aprendieron a reconciliar. Es decir, no solamente el Señor me salvó, ahora voy a aprender en qué consiste mi salvación. Así es. Por eso el trabajo titánico del apóstol Pablo de enseñar a las iglesias la fe absoluta en Jesucristo. Y por eso estaba muy preocupado cuando lo iban a ejecutar, en el sentido de, indiscutiblemente en su soledad pensaba, ¿qué va a pasar con mi evangelio? Porque le llamó su evangelio. Primero llamó evangelio de Dios, evangelio de Jesucristo, y luego dijo, ahora es mío, mi evangelio. Me lo encomendaron. A mí me lo explicó el Señor Jesús. Nadie venga a explicarme. A mí me lo explicó el mismo Señor Jesús. Esta es la verdad del misterio de la piedad. Pero él estaba pensando, ¿cómo se predicará este evangelio después de mí? Le van a hacer arreglos. Porque a Timoteo le dice, cuida la forma de las palabras. Es decir, que no te las cambien. Que no las quieran ahí moldear, como decía el anuncio del herrero. Aquí se hacen torceduras vistosas, ¿verdad? Porque ahorita medio mundo se considera un experto en los infines del saber. Entonces, eso es desconcertante cuando el creyente le dice a la gente con la que han convivido en sus vicios, en sus maldades, y le dice, ¿sabes qué? Fíjate que el Señor me salvó. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Salvarte? ¿Salvarte de qué? Oye, ¿qué es eso? Estás trastornado. Y le dice, estás trastornado. Sin embargo, para consolidar esa experiencia de la salvación, o para instruir a los que les hemos dado la palabra y han creído en Cristo, conviene saber qué es lo que hizo Dios con nosotros el día que nos salvó. Que a eso sería hacer un reconocimiento de lo que es la obra de Cristo dentro de nosotros. Pero, ¿sabe qué? El tiempo se nos ha ido ya, gastamos 5 minutos de las llamadas, y entonces pues aquí vamos a dejar esta charla que yo espero que bendiga el corazón y que diga, en medio mundo, en las iglesias, los hermanos digan, no señores, esa no es la salvación. Eso no dice la Escritura, y dígale que dijo el hermano Ramos acá. La salvación es algo notorio. Hermana Adriana, nos quedan 5 minutos. Nos quedan minutos, hermanos. Solamente recordar que el día de mañana tendremos actividad en nuestra iglesia, 2 servicios, 11 de la mañana, 5 de la tarde. Si usted no tiene dónde asistir, será un gusto verdaderamente que usted venga a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. La iglesia El Camino de la Fe, donde preside nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, estamos sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente.
allí en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en la acera norte, entre avenida Churubusco y a 1,5 cuadras de Constituyentes de Nuevo León. Allí encuentra usted con letras doradas, Iglesia El Camino de la Fe. 11 de la mañana, 5 de la tarde, los viernes 7 de la tarde y los jueves pues tenemos nuestra enseñanza bíblica. Nuestra hermana Carolina Ayala, del Camino de la Fe, bendice a la familia Ramos y a toda la congregación El Camino de la Fe, a los obreros de la caída de la tarde, y nos pide que sigamos orando por su hija Carito López. Lo haremos. Para que el Señor Jesucristo toque su cuerpo, la sane, y que en el nombre de Jesucristo sea glorificado por su grandeza. Totalmente. Así que un saludo, Carito, y seguimos orando por ella. Ha llamado también el hermano Luis Lauro, pidió oración por su salud física y económica, y le envía un afectuoso saludo al pastor Ramos. También nuestro hermano Saúl Pérez Linares, del Camino de la Fe, da agradecimiento a Dios. Hoy llegó su padre de visita desde Veracruz y agradece a Dios que lo trajo con bien. Esta semana se entregan las escrituras también de su casa, hermano. Qué hermosos testimonios. Da gracias a Dios por las oraciones. Están escuchando toda la familia el programa y agradece a Dios la enseñanza y Dios nos bendiga. Pues un saludo, hermano Saúl Pérez, para toda la familia. Gracias. Nuestra hermana Altagracia Landa, oración por su hijo Eduardo, por la salvación de su nieto Humberto, para que Dios siga tocando también sus corazones. También nuestro hermano Rangel Campos pidió oración por él. Nuestro hermano Anselmo Rangel Campos. También nuestra hermana Hortensia Luna pide oración porque hace 2 meses la operaron de su tiroides. No le dijeron, pues no la dejaron bien, y pide para que Dios participe otra vez y pues que este problema pues no tenga un problema de cáncer. También nuestra hermana Panchita Alfaro pide oración por una pensión, también por su salud, para que Dios sea con ella. Oramos, hermano Ramos. Padre eterno, te damos muchas gracias por la bendición de permitirnos comentar ante tu pueblo estas verdades gloriosas de lo que es la salvación, porque el pueblo ha sido confiado enseñando cosas que tu palabra no enseña. Te rogamos que nos ayudes y que el pueblo levante su corazón a ti y diga, esta es la salvación que Cristo me ha dado. Toca también a los hermanos, a los que tienen enfermedades de cáncer. Señor, redúcelos a la nada, destrúyelos. Padre, danos respuesta por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y nos escucharemos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche. Así sea. La Iglesia, El Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 79 90 60 y 83 34 66 52.